¿Alguna vez has sentido una opresión en el pecho, como si estuvieras atrapado en un ciclo de pensamientos angustiosos que simplemente no paran? En el silencio de la noche, la mente grita, trayendo miedos, dudas y esa sensación asfixiante de que algo anda mal. Pero ¿y si te dijera que existe una llave capaz de romper esta prisión invisible? Jesús reveló un poderoso secreto, una verdad que pocos conocen, pero que puede transformar por completo la forma en que enfrentas la ansiedad y la angustia. La palabra de Dios no es solo un libro viejo, lleva una fuerza capaz de renovar tu mente y traer paz donde antes solo había tormenta. En este video descubrirás cómo aplicar este poder a tu vida, cómo desterrar los pensamientos negativos y experimentar la verdadera libertad que proviene de la fe. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar podría ser exactamente lo que Dios quiere que sepas ahora mismo. Ahora cuéntamelo en los comentarios. ¿Alguna vez te has enfrentado a momentos en los que tu mente parece ser tu peor enemigo? Escribe, quiero la paz de Dios, para declarar que estás listo para recibir esta transformación. Y aprovecha para contarnos desde dónde estás mirando. Queremos ver hasta dónde llega este mensaje. Emprendamos juntos este viaje de liberación. La ansiedad es una de las mayores batallas a las que se enfrenta el ser humano. Es un peso invisible que aprieta tu pecho, nubla tus pensamientos y consume tu alma. Muchos intentan ignorarlo, creyendo que desaparecerá con el tiempo. Otros buscan distracciones, intentando escapar del dolor con entretenimiento, trabajo o relaciones temporales. Pero en el silencio de la noche, cuando todo a su alrededor se calma, regresa más fuerte y asfixiante. La mayoría de la gente cree que la causa de la angustia está fuera. Problemas económicos, desacuerdos familiares, incertidumbre sobre el futuro. Pero, ¿y si te dijera que la raíz de este dolor no está en las circunstancias, sino en lo que permitimos entrar y echar raíces en nuestra mente y corazón? Pensamientos ansiosos, miedos ocultos, creencias limitantes. Todos ellos pueden aprisionar el alma sin que la persona se dé cuenta. La Biblia nos advierte sobre los peligros de una mente desgobernada. En Proverbios 4:23 encontramos una verdad profunda. Por encima de todo lo que hay que guardar, guarda tu corazón, porque de él brota la fuente de la vida. Esto significa que todo lo que sentimos, todo lo que experimentamos, comienza dentro de nosotros. Cuando nuestra mente está contaminada por dudas, inseguridades y mentiras del enemigo, nuestra vida refleja este caos interno. Pero ¿cómo identificar si tu mente está sobrecargada? Primero, observe sus pensamientos. Si están constantemente centrados en el miedo al futuro, en la culpa por el pasado, en sentimientos de incapacidad o insuficiencia, es una señal de alerta. Una mente llena de angustia genera inquietud, insomnio, falta de paz. Los pequeños momentos de alegría siempre parecen eclipsados por preocupaciones que nunca cesan. Además, la angustia afecta al cuerpo. El corazón se acelera sin motivo aparente, la respiración se vuelve entrecortada y los músculos se tensan. El cuerpo habla lo que siente el alma. ¿Cuántas veces has sentido un cansancio extremo sin haber realizado ningún gran esfuerzo físico? ¿O esa sensación de opresión en el pecho como si algo invisible te aplastara? Este estado de ánimo no es algo que simplemente pasa con el tiempo. Por el contrario, si no se trata, se profundiza creando raíces aún más fuertes. La mente se acostumbra a patrones destructivos, repitiendo los mismos pensamientos negativos, reforzando el ciclo de ansiedad y desesperación. Y aquí está la verdad más difícil de aceptar. Muchas veces estas corrientes las creamos nosotros mismos. A lo largo de los años hemos creído las mentiras que nos han dicho. Nunca serás suficiente. No vales nada. Nada en tu vida sale bien.
Estos pensamientos, si se repiten el tiempo suficiente, se convierten en fortalezas dentro de la mente que son difíciles de derribar. Pero hay esperanza. Dios nunca quiso que viviéramos de esta manera. Él nos ha dado herramientas poderosas para romper estos ciclos y lograr una paz que el mundo no puede ofrecer. Jesús dijo en Juan 14:27, «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Esto significa que hay una paz sobrenatural, una paz que no depende de las circunstancias, que puede llenar el corazón incluso en medio de las tormentas de la vida. Pero ¿cómo lograr esta paz? ¿Cómo podemos romper este ciclo de angustia que aprisiona a tantos corazones? La respuesta está en lo que alimentas dentro de ti. Así como es necesario cuidar un jardín, nuestra mente necesita ser cultivada con pensamientos que eleven, fortalezcan y traigan esperanza. Todo lo que se planta dentro del corazón crece y la pregunta es, ¿qué has permitido que crezca dentro de ti? Si ha estado viviendo angustiado, sepa que no está solo. Dios ve cada lágrima que derramaste en silencio, cada batalla que peleaste sin que nadie lo supiera. Y Él quiere liberarte, pero para ello es necesario dar un primer paso hacia la verdad que transforma. En los próximos minutos, descubramos juntos qué nos enseña la palabra de Dios sobre esta batalla en la mente y cómo puedes a partir de hoy comenzar tu camino de liberación. Porque la paz que Dios tiene para ti no es pasajera, no es ilusoria, es real, accesible y puede cambiar tu vida por completo. La mente humana es un territorio en disputa, un campo de batalla invisible donde las fuerzas espirituales operan constantemente, tratando de influir en nuestras decisiones, emociones y dirección de la vida. Lo que pensamos moldea lo que sentimos y lo que sentimos determina cómo actuamos. Por eso la Biblia nos enseña que renovar la mente es esencial para una vida plena en Dios. Desde el principio, Satanás entendió que la mente era el punto de acceso para desviar al ser humano del plan divino. En el jardín del Edén no atacó físicamente a Eva, no puso cadenas en sus manos ni construyó un muro a su alrededor. ¿Qué hizo? Planteó una idea. Dios realmente dijo eso. Génesis 3:1. Era solo una pregunta, pero con ella vinieron la duda, la confusión y, en última instancia, la caída. Este mismo esquema se sigue utilizando en la actualidad. El enemigo no puede robar nuestra salvación, pero puede hacernos vivir como si estuviéramos derrotados, atrapados por el miedo, la ansiedad y la incertidumbre. Y todo comienza con los pensamientos que sutilmente susurra en nuestras mentes. Por lo tanto, Dios nos advierte que guardemos nuestros pensamientos con vigilancia. En 2 Corintios 10:4-5 leemos: «Las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. Destruimos razonamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo». Esto significa que hay pensamientos que son fortalezas, ideas que nos aprisionan, pero Dios nos dio el poder de anularlos. Por eso no aceptamos todo lo que nuestra mente dice como verdad. Muchas veces, los pensamientos que alimentamos determinan si nuestra mente será un campo fértil para la paz o la angustia. Si al despertar tu mente ya está llena de preocupaciones, recuerdos dolorosos o un peso que no puedes explicar, debes saber que esa no es la voluntad de Dios para ti. Pero ¿cómo podemos diferenciar un pensamiento que viene de Dios de un pensamiento que viene del enemigo? La respuesta es sencilla: observa los frutos. Cada pensamiento que te acerca a Dios, que trae esperanza, confianza y paz, proviene del Señor. Todo pensamiento que genera miedo, duda, culpa excesiva o sentimiento de incapacidad no proviene de Él. En Filipenses 4:8, Pablo,
nos da un poderoso filtro para nuestra mente. Todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo admirable, si hay alguna virtud y si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Esto significa que tienes autoridad sobre lo que permites que crezca dentro de tu mente. No puedes evitar que aparezca un pensamiento negativo, pero sí puedes decidir si permanece o no. Si un pensamiento no se ajusta a los criterios de Filipenses 4.8, no debería ocupar espacio en tu mente. Y aquí hay un principio liberador. No basta con resistir los malos pensamientos, es necesario reemplazarlos con pensamientos reales. Jesús, cuando fue tentado en el desierto, no se quedó simplemente en silencio. Respondió a las mentiras del diablo con la palabra de Dios. Está escrito, Mateo 4:4. Esa es la clave. El enemigo dice, nunca será suficiente. Dios responde, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. El enemigo dice, Dios te ha olvidado. Dios responde, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Hebreos 13:5. El enemigo dice, tu situación no tiene solución. Dios responde, yo soy el Señor, Dios de toda carne. ¿Hay algo imposible para mí? Jeremías 32:27. ¿Te das cuenta? La batalla se gana cuando elegimos alimentar nuestra mente con lo que Dios ya ha declarado sobre nosotros. Pero aquí está el desafío. No basta con escuchar estas verdades una vez. Nuestra mente necesita ser entrenada para rechazar lo que no viene de Dios y abrazar lo que Él dice. Y esto requiere práctica, intencionalidad y vigilancia. Si sientes que tu mente ha sido un campo de batalla, que tus pensamientos te aprisionan y te impiden la paz, quiero animarte a dar un paso de fe hoy. En la siguiente sección profundizaremos en este tema y descubriremos cómo Jesús nos enseñó a resistir las estrategias del enemigo y encontrar la verdadera liberación. Jesús comprendió profundamente el dolor humano, caminó entre nosotros, sintió el peso de las dificultades, experimentó el rechazo, la angustia y el sufrimiento. Pero a diferencia de muchos, Él nunca permitió que la ansiedad y el miedo dominaran su mente, y más que eso, nos dejó poderosas enseñanzas para que también podamos vivir libres de la opresión mental. En Mateo 6:25, Jesús dijo, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o beber, ni para vuestro cuerpo, en cuanto a lo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo que el vestido? Aquí nos enseña una verdad esencial. La ansiedad surge de una preocupación excesiva por lo que no podemos controlar. El miedo al futuro, la incertidumbre del mañana, la presión para que todo salga según lo previsto. Pero Jesús nos recuerda que Dios, que cuida de las aves del cielo y de las flores del campo, también cuida de nosotros. Esto significa que la angustia no tiene por qué ser una prisión sin salida. Hay un camino hacia la paz, y ese camino es la confianza. Pero la confianza no siempre es fácil. Jesús, como ser humano, también enfrentó momentos de extremo dolor y angustia. En Getsemaní, poco antes de su crucifixión, experimentó un peso tan grande que sudó gotas de sangre. El peso emocional y espiritual que llevaba era indescriptible. Pero ¿cuál fue tu reacción? Se entregó a la voluntad del Padre, entregó su miedo y dolor en las manos de Dios y declaró, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. He aquí uno de los mayores secretos para liberarse de la angustia, rendirse. El verdadero descanso no está en ver resueltas todas las circunstancias, sino en confiar en que Dios tiene el control. Y cuando Jesús enfrentó situaciones desafiantes, siempre recurrió al mismo principio, la oración y la palabra. Durante los 40 días de ayuno en el desierto, cuando el diablo intentó desestabilizarlo con mentiras, su respuesta fue siempre la misma. Está escrito.
No cedió a los pensamientos que el enemigo intentaba sembrar, porque su mente estaba fijada en la verdad de Dios. Y esa estrategia sigue siendo la misma para nosotros hoy. A lo largo de la Biblia vemos innumerables ejemplos de personas que pasaron por momentos de profunda desesperación, pero que encontraron la liberación al volverse a Dios. David, por ejemplo, era un hombre que experimentaba altibajos emocionales. Enfrentó persecución, traición y períodos de profunda tristeza. Pero en lugar de ceder a la desesperación, optó por clamar a Dios. En Salmo 42:11 escribió: ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque todavía lo alabaré, mi ayuda y mi Dios. David habló consigo mismo, recordándole a su alma que confiara en el Señor. Nos enseña que incluso en los días difíciles podemos optar por poner nuestra esperanza en Dios. Otro ejemplo sorprendente es Elías. Era un profeta poderoso, pero en un momento se sintió tan agotado y desanimado que le pidió a Dios que muriera. La angustia lo consumió y se aisló en el desierto. Pero Dios no lo abandonó. Envió provisiones, fortaleció a Elías y luego lo llamó a regresar a su misión. Esto nos enseña algo valioso. Incluso en los momentos de debilidad, Dios no se rinde con nosotros. Nos eleva, nos fortalece y nos lleva de regreso al propósito. Si algo nos enseñó Jesús, es que la angustia no tiene por qué definir nuestras vidas. Se puede superar cuando confiamos en el Padre, cuando nos alimentamos de la palabra y cuando buscamos a Dios en oración. Y si hoy sientes que la angustia ha sido una carga demasiado pesada, quiero que sepas que hay esperanza. En los próximos minutos entenderemos cómo la palabra de Dios tiene el poder de transformar la mente y liberarla de toda opresión. La mente humana es como tierra fértil. Todo lo que se planta en él crece, ya sea el miedo, la ansiedad y las mentiras del enemigo, o la verdad, la esperanza y la paz que provienen de Dios. La gran pregunta es, ¿qué has permitido que se arraigue dentro de ti? Mucha gente ve la Biblia simplemente como un libro de historias antiguas o reglas religiosas, pero en realidad la palabra de Dios es viva y poderosa. En Hebreos 4:12 está escrito: porque la palabra de Dios es viva, poderosa y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto significa que la Biblia no solo enseña, pero transformar. Tiene el poder de atravesar pensamientos destructivos, derribar fortalezas mentales y traer una renovación profunda a quienes lo reciben con fe. Pero ¿qué significa realmente renovar la mente? Romanos 12:2 nos da la respuesta. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Renovar la mente es un proceso continuo de sustitución. Significa quitar viejos pensamientos basados en el miedo, la duda y la mentira, y reemplazarlos con la verdad de Dios. Es como limpiar un campo lleno de malas hierbas y plantar buenas semillas. Cuando alguien comienza a alimentar su mente con la palabra, sucede algo extraordinario. Las personas que estaban atrapadas en la ansiedad comienzan a sentir paz. Aquellos que siempre creyeron que no tenían ningún valor, llegan a comprender que son hijos amados de Dios. Quien lleva un peso insoportable sobre sus hombros, encuentra descanso en la presencia del Señor. Los testimonios son innumerables. Hay informes de personas que estuvieron al borde de la desesperación, pero cuando se sumergieron en la palabra, experimentaron una transformación completa. Algunos habían luchado con pensamientos destructivos durante años, hasta que comenzaron a declarar las promesas de Dios sobre sí mismos.
y notaron un cambio en sus emociones y actitudes. Pero esta renovación no se produce automáticamente. Así como es necesario ejercitar un músculo para ganar fuerza, es necesario entrenar la mente para alinearse con la verdad de Dios. Entonces, ¿cómo se inicia este proceso? Primero, identifica pensamientos que no provienen de Dios. Pregúntate, ¿está esta idea en consonancia con lo que enseña la Biblia? ¿Trae paz o genera miedo? ¿Fortalece mi fe o me debilita? Si un pensamiento genera condenación, inseguridad o desesperación, no proviene de Dios. Luego reemplaza esos pensamientos con la verdad de la palabra. Lea, medite y confiese versículos que afirman la identidad que Dios le ha dado. En lugar de decir, soy débil, declara, el Señor es mi fortaleza. Salmo 28:7. En lugar de pensar, estoy solo, proclame, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Hebreos 13:5. Si quieres experimentar una verdadera renovación de tu mente y romper con todo lo que te tiene aprisionado, declara esto ahora en los comentarios: yo elijo la verdad de Dios. Como forma de reconocimiento, nosotros en el canal dejaremos un me gusta en tu comentario y seguiremos tu viaje de transformación. Y presta atención. Hay algo esencial que muchas personas ignoran, y esto puede ser precisamente lo que te ha impedido experimentar la paz que Dios ya tiene preparada para tu vida. Quédate conmigo, porque esta revelación podría cambiar la forma en que ves la batalla en tu mente de una vez por todas. Las palabras tienen un poder inmenso. No son solo sonidos o letras en una página, conllevan significado, dirección e influencia. Todo lo que declaras muchas veces moldea tu realidad, porque lo que sale de tu boca refleja lo que hay dentro de tu corazón. Y cuando esta declaración se alinea con la palabra de Dios, se convierte en un arma poderosa contra la angustia, el miedo y la opresión mental. La Biblia nos enseña que la fe no se limita a una creencia silenciosa, debe expresarse. En Proverbios 18:21 encontramos una verdad profunda. La muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la usa bien comerá de su fruto. Esto significa que tus palabras pueden fortalecer tu fe o alimentar tus preocupaciones. Si te pasas el día diciendo, no puedo hacerlo, mi vida nunca mejora, las cosas siempre me salen mal, esas palabras crean barreras invisibles que te mantienen atrapado en la angustia. Pero cuando eliges declarar la palabra de Dios sobre tu vida, estás estableciendo una nueva realidad espiritual. Esto no es una ilusión, es un principio bíblico. En Romanos 10:17 está escrito, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En otras palabras, cuanto más hablas y escuchas la verdad de Dios, más crece tu fe. Y la Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que enfrentaron enormes desafíos, pero los vencieron porque eligieron declarar las promesas de Dios en lugar de ceder al miedo. David, frente a Goliat, podría haber visto su debilidad y pensar, soy solo un joven pastor, no tengo ninguna posibilidad contra este guerrero entrenado. Pero en cambio, declaró audazmente, tú vienes contra mí con espada, con lanza y con escudo, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. 1 Samuel 17:45. Sus palabras reflejaron su fe, y esa fe lo llevó a la victoria. Otro ejemplo poderoso es el de Josué y Caleb. Cuando se enviaron espías a observar la tierra prometida, la mayoría regresó con informes negativos, diciendo que los enemigos eran gigantescos e imposibles de derrotar. Pero Josué y Caleb declararon, si el Señor está complacido con nosotros, nos llevará a esta tierra y nos la dará, una tierra que mana leche y miel. Números 14:8. Ellos creyeron, confesaron esta verdad y fueron los únicos de esa generación que realmente cumplieron la promesa. Y si a ellos les funcionó, a nosotros también nos funciona.
Si quieres cambiar tu vida, empieza por cambiar tus palabras. Declarar la verdad de la palabra de Dios diariamente con convicción. Aquí hay algunas afirmaciones que puedes empezar a decir sobre ti mismo. Cuando la ansiedad intenta apoderarse de ella, dejando todas vuestras preocupaciones en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 1 Pedro 5:7. Cuando el miedo quiere paralizarte, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. 1 Timoteo 1:7. Cuando sientas que no tienes fuerzas, el Señor es mi fortaleza y mi escudo, en Él confió mi corazón y fui ayudado. Salmo 28:7. Cuando parece que nada va bien, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Cuando te sientes solo, no te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13:5. Pero no basta con leer estos versículos. El verdadero poder está en declararlos diariamente con fe y convicción. Entonces, aquí tienes un desafío. Durante 7 días, comienza y termina tu día declarando la palabra de Dios sobre tu vida. Elige al menos 3 versos y repítelos en voz alta, por la mañana y antes de acostarte. Haz de esto un hábito. Algo poderoso sucede cuando llenas tu mente con la verdad de Dios. Tu fe crece, tu perspectiva cambia y tu alma encuentra descanso. Y si quieres experimentar esta transformación, debes saber que esto es solo el comienzo. Hay algo aún más profundo que puede ayudarte a mantener esta renovación diariamente. Quédate conmigo, porque a continuación entenderemos cómo la oración puede convertirse en un arma poderosa para fortalecer tu mente y traer paz a tu corazón. La oración es mucho más que palabras dichas al viento. Ella es un canal directo con Dios, un refugio seguro en medio de las tormentas de la vida. Cuando la mente está agitada, llena de preocupaciones y miedos, la oración se convierte en un refugio donde encontramos paz y dirección. Muchas veces las personas cargan un peso inmenso sobre sus hombros simplemente porque aún no han aprendido a arrojar sus preocupaciones a los pies del Señor. Filipenses 4:6 nos enseña exactamente esto. No estéis afanosos por nada. Más bien, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en todo, con oración y súplica, con acción de gracias. Dios no nos creó para vivir agobiados. Él quiere que le entreguemos cada angustia, cada temor, cada pensamiento inquieto. Cuando nos arrodillamos en oración, sucede algo poderoso. Nuestra mente se ralentiza, nuestra fe se fortalece y nuestro corazón se llena de paz. Pero, ¿estamos orando de la manera correcta? La oración no tiene por qué ser compleja ni estar llena de hermosas palabras. Lo que Dios desea es sinceridad. Jesús nos enseñó sobre esto en Mateo 6:7. Y cuando oréis, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que si hablan mucho, serán escuchados. Lo más importante no es la cantidad de palabras, sino la conexión real con Dios. La oración eficaz tiene 3 elementos fundamentales. 1. Entrega. Abrir nuestro corazón ante el Padre, sin reservas, entregando todo lo que nos concierne. 2. Declaración de fe. Recuerda las promesas de Dios y afirma su verdad en voz alta. 3. Acción de gracias. Dar gracias incluso antes de ver la respuesta, demostrando confianza en las acciones de Dios. Además de fortalecer la mente, la oración también provoca cambios en el mundo espiritual. Cuando oramos con fe, movemos las manos de Dios. Santiago 5:16 confirma esto. La oración de un justo puede hacer mucho en sus efectos. El enemigo conoce el poder de la oración y hace todo lo posible para mantenernos distraídos. Intenta convencernos de que no tenemos tiempo, que Dios no nos escucha o que nuestras palabras no hacen la diferencia. Pero todas estas son mentiras para alejarnos de nuestra fuente de fortaleza.
Y si hoy sientes que tu mente ha sido un campo de batalla, que la angustia y los pensamientos inquietos han dominado tu corazón, quiero invitarte a orar ahora. No tiene por qué ser largo ni complicado. Simplemente abre tu corazón a Dios y permítele renovar tu paz. Oremos juntos. Padre amado, estoy ante ti en este momento, reconociendo que mi mente ha sido un campo de batalla. Enséñame a confiar, a descansar en tu voluntad y a recordar que tú eres más grande que cualquier problema. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde mi corazón y mi mente. Declaro que la angustia ya no tiene poder sobre mí. Soy tuyo, Señor, y elijo confiar en ti todos los días de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando oramos así, algo comienza a cambiar dentro de nosotros. Hay días en que la ansiedad trata de abrumarme y el miedo quiere apoderarse de mi corazón, pero hoy te entrego todo eso. Señor, ya no quiero cargar solo con este peso. Tu palabra dice que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre ti, porque tú cuidas de nosotros. Así que ahora te entrego cada preocupación, cada pensamiento que ha tratado de alejarme de tu paz. Señor, renueva mi mente. La ansiedad pierde fuerza, el miedo disminuye y el corazón encuentra descanso en Dios. Y esta es solo una de las maneras de fortalecer tu fe diariamente. Hay algo aún más poderoso que puede ayudarte a mantener esta paz y construir un escudo contra los ataques de la mente. Hablemos de ello ahora. La paz de Dios es algo que va más allá de la lógica humana. Mientras el mundo busca la paz en ausencia de problemas, Dios nos ofrece una paz que permanece incluso en medio de tormentas. No depende de las circunstancias, el entorno o las emociones del momento. Es un estado de seguridad y descanso que proviene directamente del corazón del Padre. Filipenses 4:7 describe esta paz poderosamente. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Pero qué significa esto en la práctica? Significa que incluso cuando todo parece desmoronarse, todavía podemos encontrar descanso en Dios, que la ansiedad y el miedo no necesitan controlarnos, que hay una fuerza invisible que sostiene a quienes confían en el Señor. Sin embargo, esta paz no ocurre automáticamente. Es necesario cultivarlo y fortalecerlo. A menudo permitimos que los desafíos de la vida se apoderen de nuestras mentes. Nos concentramos tanto en los problemas que olvidamos que Dios ya ha prometido sostenernos. Pero cuando aprendemos a volver nuestros ojos hacia Él, comenzamos a experimentar esa paz de manera real. En la Biblia encontramos innumerables ejemplos de personas que experimentaron esta paz sobrenatural. Pablo y Silas fueron encarcelados después de ser perseguidos por predicar el Evangelio. Estaban heridos, encadenados y sin perspectivas de libertad. Pero, en lugar de ceder a la desesperación, eligieron alabar a Dios en medio del dolor. Y sucedió algo increíble. Mientras cantaban, la cárcel se estremeció, las puertas se abrieron y las cadenas se cayeron. Hechos 16, 25, 26. Este episodio nos enseña algo profundo. La paz no depende de circunstancias externas, sino de la presencia de Dios en nuestras vidas. Otro ejemplo es Jesús, durmiendo en la barca en medio de una tormenta. La clave es dónde elegimos poner nuestras mentes. Isaías 26:3 nos da un principio esencial. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti confía. Esto significa que cuanto más nos centramos en Dios, más crece nuestra paz. Los discípulos estaban aterrorizados, pensando que iban a morir. Pero Jesús durmió tranquilo. Cuando lo despertaron, simplemente dijo: «Cálmate, viento, cálmate, mar», y todo estaba bien. Marcos 4:39. Esta escena nos enseña que, cuando realmente confiamos en el Padre, podemos descansar incluso en medio de las dificultades.
Pero ¿cómo podemos vivir esta paz a diario? Para ayudar con este proceso, aquí hay un ejercicio práctico que puede transformar la forma en que maneja la ansiedad. Ejercicio: meditar diariamente en la paz de Dios. 1. Elige un verso sobre la paz y repetirlo por la mañana y antes de acostarse. Algunas sugerencias: Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Salmos 4:8. En paz también yo me acostaré y dormiré, porque solo tú, Señor, me haces habitar seguro. 2. Respira profundamente y visualízate entregando tus preocupaciones a Dios. Imagínese poner cada temor, cada ansiedad ante el Señor y dejar que Él tome el control. 3. Da gracias por la paz, incluso antes de sentirla. La gratitud fortalece la fe y cambia nuestra perspectiva. Cuando conviertes este ejercicio en un hábito, empiezas a darte cuenta de que los problemas ya no te afectan de la misma manera. Sientes un descanso interior, una tranquilidad que no se puede explicar, solo experimentar. Hebreos 11:1 define la fe claramente. Ahora bien, la fe es la sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto significa que la fe no depende de lo que sentimos o vemos, sino de la certeza inquebrantable de que Dios tiene el control, independientemente del escenario que nos rodea. Pero, en la práctica, ¿cómo nos protege la fe de la ansiedad? Y si quieres profundizar aún más esta paz, hay un secreto que puede fortalecer tu fe y proteger tu mente contra nuevos ataques. Hablemos de ello ahora. La fe es más que creer en Dios, es confiar en Él, incluso cuando las circunstancias digan lo contrario. Funciona como un escudo, protegiendo nuestra mente contra las flechas de la duda, el miedo y la ansiedad. Cuando confiamos en que Dios se encarga de todo, el peso de la preocupación desaparece. La ansiedad surge cuando sentimos que necesitamos resolver todo por nuestra cuenta, pero la fe nos recuerda que no estamos solos. Tenemos un Padre que nos sostiene, guía y provee. El problema es que muchas veces queremos que todo se resuelva inmediatamente. Cuando oramos, esperamos una respuesta instantánea, pero Dios obra en su tiempo. Y es en este intervalo, entre la petición y la respuesta, cuando es necesario fortalecer la fe. ¿Y cómo podemos hacer esto? Una de las mejores maneras de fortalecer la fe es mirar a aquellos que han pasado por situaciones difíciles y se han mantenido firmes. La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que enfrentaron enormes desafíos, pero nunca se dieron por vencidos. Abraham, por ejemplo, recibió la promesa de que tendría un hijo, pero pasaron los años y no pasó nada. A los ojos humanos era imposible. Él y Sara ya eran demasiado mayores. Pero Romanos 4:20-21 nos dice que no dudó de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que podía cumplir lo que había prometido. ¿Y qué pasó? Dios cumplió la promesa y nació Isaac. Otro ejemplo es Daniel. Fue arrojado al foso de los leones por negarse a negar su fe, pero se mantuvo firme. En lugar de entrar en pánico, confió en que Dios lo libraría. Y Dios cerró la boca de los leones. Y quizás uno de los mejores ejemplos sea el de Job. Lo perdió todo: familia, riqueza, salud. Podría haberse rebelado, cuestionado a Dios, cedido a la amargura. Pero su respuesta fue: aunque Él me matare, en Él esperaré. Job 13:15. Job decidió confiar y al final Dios restauró todo 2 veces. Estas historias nos enseñan algo poderoso. La fe no se mide por lo que vemos, sino por la confianza que tenemos, incluso cuando no entendemos los planes de Dios. Entonces, ¿cómo se desarrolla una fe inquebrantable? 1. Aliméntate de la palabra. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios.
Cuanto más conocemos las promesas del Señor, más confianza tenemos en Él. 2. Ora con valentía. No se limite a preguntar, sino declare la verdad de la Biblia sobre su vida. La oración fortalece la fe y nos recuerda que Dios tiene el control. 3. Recuerda lo que Dios ya ha hecho. Escribe las respuestas que Dios te ha dado en el pasado. Cuando te llegue la duda, relee estos momentos y recuerda que Él sigue siendo el mismo. 4. Rodéate de personas de fe. Pasa el rato con quienes te alientan a confiar en Dios, quienes te levantan en los días difíciles y quienes comparten testimonios que fortalecen tu esperanza. Si sientes que tu fe ha sido sacudida por las dificultades de la vida, recuerda, Dios no falla y actúa incluso cuando no lo ves. Y hay algo esencial que puede ayudarte a fortalecer aún más tu fe, algo que muchas veces pasa desapercibido, pero que marca la diferencia a la hora de mantener tu mente firme y confiada. Entendamos más sobre esto a continuación. En momentos de angustia, cuando la mente está abrumada y el corazón turbado, hay alguien que Dios envió para estar a nuestro lado, trayendo consuelo, dirección y paz: el Espíritu Santo. Mucha gente ve al Espíritu Santo simplemente como una fuerza o un concepto distante, pero Él es una persona, la presencia misma de Dios que habita dentro de nosotros. Jesús nos prometió esta compañía divina antes de ascender al cielo diciendo: «Y yo pediré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre». Juan 14:16. La palabra consolador no fue elegida por casualidad. El Espíritu Santo es quien nos fortalece en los días difíciles, quien susurra la verdad cuando la mente está llena de dudas y quien nos recuerda constantemente que no estamos solos. Pero ¿cómo podemos experimentar esta presencia de manera real y profunda? La primera clave es aprender a escuchar la voz del Espíritu. A diferencia del ruido del mundo y de las preocupaciones que gritan en nuestras mentes, la voz del Espíritu Santo es sutil, gentil, pero poderosa. Primera Reyes 19:12 nos muestra que Dios no habla mediante fuerte viento, terremoto o fuego, sino mediante una voz tranquila y delicada. Esto significa que para escuchar al Espíritu Santo necesitamos silenciar las distracciones y crear momentos de comunión con Él. Cuando nuestra mente está llena de ruido, preocupaciones, ansiedad, miedo, se vuelve difícil escuchar su voz. Pero cuando intencionalmente nos dirigimos a Dios, Él habla. Además de consolarnos, el Espíritu Santo juega un papel esencial en la renovación de nuestra mente. Él no solo nos muestra lo que es necesario cambiar, sino que también nos fortalece para actuar de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero, ¿cómo podemos conectarnos más con Él a diario? Aquí te dejamos un ejercicio práctico que puede ayudarte. Ejercicio. Creando momentos de comunión con el Espíritu Santo. 1. Reserva un tiempo diariamente para estar en silencio ante Dios. Jesús dijo que Él nos guiaría a toda verdad. Juan 16:13. Es decir, nos ayuda a identificar las mentiras que creemos y reemplazarlas con la verdad de Dios. Si alguna vez ha notado patrones de pensamiento negativos que parecen difíciles de romper, comprenda que el Espíritu Santo es la clave para esta transformación. No tiene por qué ser largo, de 5 a 10 minutos pueden marcar la diferencia. Cierra los ojos, respira profundamente y pide al Espíritu Santo que te hable al corazón. 2. Lea un extracto de la palabra y pídale al Espíritu Santo que le revele algo nuevo. A menudo nos muestra respuestas e instrucciones dentro de las Escrituras. 3. Habla con Él como a un amigo. No necesitas palabras complicadas. Simplemente expresa cómo te sientes y pide su guía para el día. 4. Aprenda a reconocer su voz.
Cuando un pensamiento llega a tu corazón trayendo paz y alineado con la palabra, debes saber que podría ser la dirección del Espíritu Santo. Cuando cultivas esta sensibilidad a la voz del Espíritu, tu mente se renueva, tu fe se fortalece y la angustia pierde su dominio sobre ti. Y esta comunión trae algo aún más poderoso: protección contra los ciclos de pensamientos negativos que muchas veces nos aprisionan. Entendamos cómo podemos romper estos ciclos y construir una mentalidad completamente transformada. Confiar en Dios es fácil cuando todo va bien. Pero ¿qué pasa cuando cambian los vientos? ¿Cuándo toman tiempo las respuestas? Cuando las circunstancias parecen desmoronarse a nuestro alrededor. La verdadera confianza no es la que depende de las circunstancias, sino la que se mantiene firme, incluso cuando todo a nuestro alrededor diga lo contrario. Es mirar un escenario incierto y seguir descansando, sabiendo que Dios tiene un plan más grande. Proverbios 3:5-6 nos enseña: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esto significa que confiar en Dios requiere dejar de lado la necesidad de control. A menudo intentamos comprenderlo todo, anticiparnos a cada detalle y resolver cada problema por nuestra cuenta. José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, pasó años en prisión antes de ver el plan de Dios hacerse realidad en su vida. Podría haberse rebelado, darse por vencido, cuestionar a Dios, pero decidió confiar y, a su debido tiempo, Dios lo exaltó, haciéndolo gobernador de Egipto. Otro ejemplo es Moisés. Pero Dios nos invita a descansar, a dejar nuestras cargas y a creer que Él está obrando, incluso cuando no podemos verlo. Pero ¿cómo puedes mantener esa confianza cuando la respuesta no llega? La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que enfrentaron momentos de extrema dificultad, pero decidieron confiar hasta el final. Cuando Dios lo llamó a liberar al pueblo de Israel, tuvo que cruzar el desierto sin saber exactamente cómo resultaría todo. El mar estaba frente a él, el ejército enemigo detrás, y lo único que tenía era una palabra de Dios. Pero él confió, y el mar se abrió. David enfrentó gigantes, persecución y traición. Podría haberse dado por vencido, pero en lugar de eso declaró: esperé pacientemente en el Señor, y Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Salmo 41. Estos ejemplos nos enseñan que la confianza no se basa en lo que vemos, sino en lo que sabemos acerca de Dios. Él nunca falla, nunca tarde, Él nunca abandona a quienes confían en Él. Pero la confianza no significa solo esperar, significa entregar. Cuando le damos algo a Dios, dejamos de cargar el peso solos. Aquí tienes un ejercicio práctico para fortalecer tu confianza en Dios. Toma una hoja de papel y escribe todo lo que ha estado preocupando tu corazón. Cada miedo, cada duda, cada situación que parece fuera de control. Ahora convierta esto en una oración. Señor, hoy elijo confiar en ti. Sé que mi visión es limitada, pero la tuya es perfecta. Te entrego cada una de estas inquietudes porque sé que tú eres fiel y cuidas de mí. Ayúdame a descansar en la certeza de que tu tiempo es el mejor y que nada escapa a tu control. En el nombre de Jesús, amén. A medida que aprendemos a confiar en Dios, experimentamos una transformación interior. El corazón se calma, la ansiedad pierde fuerza y la paz comienza a ocupar el lugar de la incertidumbre. Y este es solo uno de los pasos hacia una vida espiritual fortalecida. Hay algo aún más profundo que puede generar un cambio duradero, algo que a menudo pasa desapercibido, pero que puede marcar la diferencia. La gratitud es una de las armas más poderosas que Dios nos ha dado para transformar nuestra forma de pensar.
Cuando aprendemos a ser agradecidos, sin importar la situación, nuestra perspectiva cambia, nuestra paz aumenta y la ansiedad pierde fuerza. La preocupación y la angustia a menudo surgen porque estamos centrados en lo que falta, en lo que aún no ha sucedido, en problemas que parecen no tener solución. Pero la gratitud nos enseña a mirar lo que Dios ya ha hecho, las bendiciones que ya hemos recibido, y esto fortalece nuestra fe para confiar en lo que está por venir. La Biblia nos enseña este principio en 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esto significa que la gratitud no es solo un sentimiento, sino una decisión. No es algo que hacemos solo cuando todo va bien, sino un hábito que nos ayuda a ver la mano de Dios, incluso en medio de las dificultades. Pero, ¿cómo entrenar la mente para vivir en esta actitud de gratitud? El primer paso es reconocer que siempre hay algo por lo que estar agradecido. Despertar, respirar, tener comida, tener personas que nos aman, tener acceso a la palabra de Dios son bendiciones que a menudo pasan desapercibidas. El segundo paso es sustituir las quejas por gratitud. La mente humana tiene la costumbre de centrarse en lo que está mal, pero cuando entrenamos nuestros ojos para percibir lo que Dios ya ha hecho, comenzamos a ver la vida de una manera completamente nueva. El tercer paso es expresar gratitud. Cuando damos gracias a Dios, ya sea en oración o con palabras, nuestra fe se fortalece. Filipenses 4:6 nos da un principio poderoso. No os afanéis por nada, sino que vuestras peticiones sean conocidas delante de Dios en todo, con oración y súplica, con acción de gracias. Esto significa que incluso cuando le pedimos algo a Dios, debemos hacerlo con gratitud por lo que Él ya ha hecho. Este simple acto transforma la forma en que enfrentamos los desafíos. Además de fortalecer nuestra fe, la gratitud tiene un profundo impacto en la salud emocional y mental. Los estudios demuestran que las personas que cultivan la gratitud experimentan niveles más bajos de estrés y ansiedad. Cuando elegimos ser agradecidos, entrenamos nuestro cerebro para concentrarse en lo bueno y esto cambia la forma en que nos sentimos. Aquí tienes un ejercicio práctico que te ayudará a desarrollar este hábito. Toma una libreta o bloc de notas en tu teléfono celular y crea un diario de gratitud. Todos los días, antes de acostarte, escribe al menos 3 cosas por las que estés agradecido. Pueden ser cosas simples, como un momento especial del día, una respuesta a una oración o incluso el hecho de que pudiste enfrentar un desafío. Con el tiempo, notarás que tu mente comenzará a girar naturalmente hacia la gratitud, y esto fortalecerá tu fe, tu paz y tu confianza en Dios. Y al desarrollar este hábito, preparará su corazón para algo aún más profundo, algo que puede fortalecer su fe de manera extraordinaria y brindarle aún más seguridad a su viaje. El camino de la fe nunca fue pensado para vivirlo solo. Desde el principio, Dios nos creó para la comunión, para caminar juntos, fortaleciéndonos y animándonos unos a otros. Cuando enfrentamos batallas mentales, el compañerismo con otros cristianos se convierte en uno de los mayores recursos que Dios nos da para mantenernos firmes. En Eclesiastés 4:9-10 encontramos una verdad poderosa. 2 son mejores que 1, porque reciben mejor salario por su trabajo. Porque si uno cae, el otro levanta a su compañero, pero ¡ay del que está solo! Porque si cae, no habrá quien lo levante. Esto significa que cuando nos aislamos, nos volvemos más vulnerables a los ataques de la mente. Los pensamientos de duda, miedo y desánimo se vuelven más intensos. Pero cuando estamos rodeados de personas que comparten la misma fe, encontramos la fuerza para seguir adelante incluso en los momentos más difíciles.
El problema es que muchas veces, cuando enfrentamos luchas internas, la tendencia natural es alejarnos. Pensamos, nadie entenderá por lo que estoy pasando. No quiero ser una carga para nadie. Prefiero lidiar con esto solo. Pero este es uno de los mayores errores. El aislamiento es un terreno fértil para que crezcan la ansiedad y el miedo. Y por eso Dios nos llama a vivir en comunión. En el Nuevo Testamento, la iglesia primitiva nos da un poderoso ejemplo de este principio. En Hechos 2:42, leemos que los primeros cristianos permanecieron firmes en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Juntos se fortalecieron, compartieron sus dificultades y se animaron mutuamente. Y el resultado: crecieron en fe y experimentaron el poder de Dios de maneras extraordinarias. Pero ¿cómo podemos encontrar hoy este tipo de apoyo? El primer paso es comprender que la comunión no se limita a estar físicamente presente en una iglesia. Comunión es caminar al lado de personas que te ayudan a crecer espiritualmente. El segundo paso es buscar intencionalmente relaciones edificantes. Busque un grupo de oración, un estudio bíblico o incluso amigos cristianos con quienes pueda compartir su camino de fe. El tercer paso es estar abierto a ayudar y ser ayudado. Muchas veces esperamos que alguien venga a nosotros, pero Dios también nos llama a ser instrumentos en la vida de los demás. A veces el apoyo que necesitas está en la vida de alguien que también te necesita. He aquí un ejercicio práctico para fortalecer tu comunión en la fe. Tómate un momento para pensar en al menos una persona con quien puedas compartir tu viaje espiritual. Puede ser un amigo, un líder, un hermano en la fe. Contacta a esa persona e invítala a orar juntos, compartir experiencias o incluso estudiar la palabra juntos. Si aún no eres parte de una comunidad de fe, pídele a Dios que te guíe a un lugar donde puedas crecer espiritualmente. El compañerismo fortalece, brinda aliento y nos recuerda que no estamos solos. Y cuando caminamos por este camino, nos volvemos más resistentes a las tormentas de la vida y más preparados para experimentar algo aún más profundo y transformador. Si entiendes que no fuiste creado para caminar solo y quieres fortalecer tu fe, rodeado de personas que construyan tu camino espiritual, declara en los comentarios: escojo vivir en comunión, y prepárate, porque lo que viene después podría ser la clave que falta para transformar tu forma de ver la vida y encontrar un nivel aún más profundo de paz y confianza en Dios. Estén atentos, porque esta revelación podría cambiarlo todo. Descansar en Dios no significa inactividad o pasividad. Significa soltar el control y confiar plenamente en que Él está a cargo. A menudo llevamos cargas que no fuimos hechos para soportar, preocupaciones por el futuro, miedo a lo desconocido, ansiedad por lo que aún no ha sucedido. Pero Dios nos invita a un descanso real, profundo, que no depende de las circunstancias, sino de la confianza en Él. Jesús hizo esta invitación en Mateo 11, 28, 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. El verdadero descanso no proviene de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que Dios se encarga de todo. El problema es que muchas veces decimos que confiamos, pero seguimos intentando resolverlo todo por nuestra cuenta. Oramos pidiendo ayuda a Dios, pero seguimos ansiosos, como si la solución dependiera solo de nosotros. Pero Dios nos llama a dejar de luchar con tus propias fuerzas y simplemente confiar. Esto no significa que no debamos actuar, sino que debemos aprender a actuar, con descanso en el alma,
Quien confía no se desespera, no se deja agobiar por el miedo del mañana. Isaías 26:3 nos enseña: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti confía. La paz no llega cuando todo está resuelto. Llega cuando decidimos poner cada situación en manos de Dios y dejar de cargar cargas innecesarias. David entendió esta verdad y escribió en Salmo 37:7: descansa en el Señor y espéralo. Este descanso no es físico, sino espiritual. Es una actitud de entrega, un reconocimiento de que Dios es soberano y que siempre cuida de sus hijos. Pero, ¿cómo puedes practicar este descanso a diario? Aquí te dejamos un ejercicio práctico que puede ayudarte. Ejercicio: practicando el descanso en Dios todos los días. 1. Al comienzo del día, anota tus mayores preocupaciones. Sea honesto con Dios acerca de lo que ha estado pesando en su corazón. 2. Ora y entrega cada uno de ellos al Señor. Di: Señor, pongo esta situación en tus manos. Sé que tú tienes el control y elijo descansar en tu fidelidad. 3. Cada vez que la ansiedad intente regresar, respira profundamente y repite un verso sobre el descanso. Algunos versos poderosos son Salmos 46:10. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Filipenses 4:6-7. No os afanéis por nada, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 4. Practica la gratitud. En lugar de centrarte en lo que aún no ha sucedido, agradece lo que Dios ya ha hecho y lo que hará. Descansar en Dios es una experiencia de aprendizaje diario, pero a medida que practiques esta entrega, notarás que la paz comienza a llenar el espacio donde alguna vez estuvo la ansiedad, y hay algo aún más poderoso que puede consolidar este descanso en tu vida. Cuando entendemos la siguiente clave, nuestra mente y nuestro corazón se vuelven más fuertes para que nada más pueda sacudirnos. Esperar nunca es fácil. Cuando oramos, queremos respuestas rápidas, soluciones inmediatas, una señal clara de que Dios está actuando. Pero ¿qué pasa cuando todo parece seguir igual? Cuando pasan los días y nada cambia. En estos momentos pueden surgir dudas. ¿Dios me escuchó? ¿Me ha olvidado? Pero el silencio de Dios nunca significa ausencia. No ignora las oraciones. Él ve cada llanto, cada lágrima, cada pensamiento que pasa por tu corazón. Sin embargo, Él obra en un tiempo y de una manera que muchas veces no podemos entender. Lamentaciones 3:26 nos recuerda: es bueno tener esperanza y esperar en silencio la salvación del Señor. Pero ¿por qué Dios nos hace esperar? La verdad es que Dios no solo está preparando la bendición, sino que también nos está preparando para recibirla. Esperar no es una pérdida de tiempo. Es un tiempo de construcción, fortalecimiento y madurez espiritual. La Biblia está llena de historias de personas que tuvieron que esperar antes de ver cumplida la promesa de Dios. Abraham recibió la promesa de que sería padre de una gran nación, pero esperó 25 años hasta que nació Isaac. Durante este tiempo podría haberse dado por vencido, pero decidió confiar. José tenía sueños grandiosos sobre su futuro, pero antes de verlos hechos realidad, pasó años como esclavo y prisionero. Sin embargo, cada fase difícil lo preparó para el propósito mayor que Dios tenía para él. David fue ungido rey a una edad temprana, pero pasó años huyendo y enfrentando desafíos. Antes de ocupar finalmente el trono, estas historias nos enseñan una verdad esencial. Esperar nunca es un desperdicio cuando ponemos nuestra confianza en Dios. Pero ¿qué hacer mientras esperamos? Aquí tienes un desafío. Desafío de confianza. 1. Elige un salmo que habla de fe y esperanza, como los salmos 27, 40 o 91. Durante la semana, lee este salmo todos los días, lentamente, reflexionando sobre cada palabra. 2.
Escribe una carta a Dios, contando sus luchas y angustias, pero terminando con una declaración de confianza en Él. Guarde esta carta como recordatorio de su compromiso de confianza, incluso sin respuestas inmediatas. 3. Cambia tu oración. En lugar de simplemente pedir una respuesta rápida, pídele a Dios que te enseñe lo que Él quiere en este tiempo de espera. Este proceso no solo fortalece tu paciencia, sino que también cambia tu forma de ver la espera. Y a medida que aprendemos a esperar en Dios, también debemos proteger nuestra mente contra los ataques de duda y miedo. Hay un paso esencial para garantizar que te mantengas fuerte, sin importar cuánto tiempo lleve. Cuando comenzamos a renovar nuestra mente, sentimos más intensamente la paz y la presencia de Dios. Pero con el tiempo, pueden surgir distracciones, desafíos y ataques espirituales para intentar desestabilizarnos. Y si no estamos preparados, los viejos patrones de pensamiento pueden intentar regresar. Por eso la Biblia nos enseña a proteger la mente continuamente. Efesios 6:11 nos advierte: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis hacer frente a las acechanzas del diablo. Esto significa que renovar la mente no es un evento único, sino un proceso diario. No basta simplemente con expulsar los malos pensamientos. Es necesario llenar la mente con lo que fortalece la fe. Pero ¿cómo hacer esto en la práctica? El primer paso es: sea consciente de los factores desencadenantes que pueden debilitar su fe. Ciertos entornos, conversaciones o contenidos pueden abrir puertas a pensamientos negativos. Filipenses 4:8 nos enseña a centrarnos en lo que es verdadero, noble y puro. Si algo no edifica tu mente, ¿por qué permitir que ocupe espacio en ella? El segundo paso es: fortalece tu mente con la verdad de Dios cada día. Esto significa leer la palabra, declarar versículos, orar y estar rodeado de contenidos que te acerquen a Dios. Así como es necesario ejercitar un músculo para fortalecerse, también es necesario alimentar la fe constantemente. El tercer paso es: crea un ambiente que refleje tu fe. Lo que te rodea influye en tu mente. Lo que ves, oyes y lees puede alimentar tu confianza en Dios o socavar tu seguridad. Aquí tienes un ejercicio práctico que te ayudará a crear este amortiguador mental. Plan de protección espiritual 1. Establece un tiempo diario con Dios. Elige un momento para leer la palabra y orar, aunque sean solo 10 minutos al día. La coherencia marca la diferencia. 2. Identifique el contenido que debe evitarse. Sea honesto. ¿Hay cosas que consume que le distraen de la verdad de Dios? Podría ser un tipo de canción, película, serie o incluso determinadas conversaciones. Haz un filtro. 3. Añade algo que fortalezca tu fe. Reemplaza algo que no te fortalece con algo que te acerca a Dios. Podría ser un devocional, una canción cristiana, un momento de oración o incluso escribir versos para recordar durante el día. 4. Crea un recordatorio visible. Elige un versículo que te fortalezca y colócalo en algún lugar donde puedas verlo todos los días, como en el espejo, en tu teléfono celular o en tu escritorio. Cuando proteges tu mente y creas un entorno que nutre tu fe, resulta mucho más fácil mantenerte firme, sin importar las circunstancias. Y al mantener esta protección, algo poderoso comienza a suceder. Te das cuenta de que la transformación que Dios ha iniciado en ti no es temporal, puede ser completa y permanente. Pero para lograrlo, queda un último paso imprescindible que puede consolidar definitivamente este cambio. Cuando la mente es renovada por la palabra, toda la vida comienza a cambiar. La forma de ver los desafíos cambia. El peso de la ansiedad pierde fuerza. Las batallas internas ya no tienen el mismo impacto. Esto sucede porque la verdadera transformación comienza desde adentro hacia afuera.
Muchos intentan cambiar sus vidas cambiando circunstancias externas, pero el verdadero cambio ocurre cuando permitimos que Dios renueve nuestro interior. Romanos 12:2 nos recuerda: no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Este proceso no ocurre de la noche a la mañana. Es crecimiento continuo, aprendizaje diario, pero a medida que aplicamos los principios bíblicos, los resultados comienzan a aparecer. Y esta transformación no es solo teórica, es real y se puede ver en testimonios de personas que han aplicado la palabra y han experimentado una liberación total de la angustia y la ansiedad. Hay historias de personas que pasaron años atrapadas en el miedo, viviendo bajo el peso de la preocupación, hasta que decidieron reemplazar tus pensamientos negativos con las verdades de Dios. Con el tiempo, se dieron cuenta de que la paz empezó a ocupar el espacio del malestar. Otros, que vivían dominados por las dudas y las inseguridades, comenzaron a declarar diariamente las promesas de Dios. Y poco a poco se dieron cuenta de que tenían más confianza, más seguridad, más fuerza en su fe. Pero, ¿cómo podemos reconocer que esta transformación está ocurriendo? 1. Tu perspectiva sobre los problemas comienza a cambiar. Antes, cada dificultad parecía un obstáculo insuperable. Ahora ves los desafíos como oportunidades para ver a Dios actuar. 2. Te das cuenta de que tus pensamientos ya no son los mismos. Es posible que aún surjan preocupaciones, pero ahora eres consciente de que puedes entregárselas a Dios. 3. Tu fe crece. Ya no dependes de las circunstancias para confiar en Dios. Incluso sin ver la respuesta inmediata, sabes que Él tiene el control. 4. Tu paz se vuelve constante. Lo que antes te sacudía ya no tiene el mismo efecto. Tu confianza en Dios se fortalece y tu mente encuentra descanso. Pero para que esta transformación siga ocurriendo, es necesario un compromiso diario. Por eso, aquí tienes un desafío para fortalecer tu renovación espiritual. Desafío de transformación. Durante una semana, elige un verso al día sobre la paz y la renovación de tu mente. Día 4, Salmos 46:10. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Día 5, Romanos 8:6. Porque la intención carnal es muerte, pero la inclinación del espíritu es vida y paz. Día 6, 1 Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Día 7, Jeremías 17:7. Bienaventurado el hombre que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. Algunas sugerencias. Día 1, Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Día 2, Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Día 3, 2 Corintios 10:5. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2. Todos los días, pronuncia este versículo en voz alta y medita en él. 3. Antes de acostarte, reflexiona sobre cómo la palabra influyó en tu día. Este ejercicio no solo fortalece tu fe, sino que también crea un patrón de renovación continua, asegurando que tu mente permanezca firme en la verdad de Dios. Y hay algo aún más importante para cimentar esta transformación, algo que puede garantizar que este cambio no sea momentáneo, sino que se convierta en parte de su estilo de vida. Ahora que has aprendido a superar la angustia a través de la palabra, el siguiente paso es construir una base sólida para que la paz permanezca. La transformación no puede ser algo temporal, un momento de alivio seguido de un regreso a viejos patrones. Ella necesita convertirse en estilo de vida. La paz que Dios nos ofrece no es temporal, está disponible todo el tiempo. Pero para vivir en esta paz,
Necesitamos proteger nuestra mente y fortalecer nuestra fe diariamente. Esto requiere pequeños cambios, hábitos que creen una base firme para tu vida espiritual. Porque si no fortalecemos lo que Dios ya ha comenzado a transformar, es fácil volver a caer en ciclos de preocupación y ansiedad. Una de las primeras maneras de mantener esta paz es mira lo que entra en tu mente. Lo que ves, escuchas y lees influye directamente en tus pensamientos y emociones. Si alimentas tu mente con noticias negativas todo el tiempo, tu ansiedad se verá reforzada. Si pasas horas consumiendo contenido que despierta comparación, miedo o duda, te robarán la paz. Filipenses 4:8 nos enseña un principio esencial. Todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de elogio, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Esto significa que tienes control sobre lo que eliges alimentar en tu mente. Si quieres construir una vida de paz, empieza por elegir conscientemente aquello que te fortalece espiritualmente. Además, mantener una relación constante con Dios es fundamental para consolidar esta transformación. Esto significa crear tiempo diariamente para conectarnos con Él a través de la oración y la meditación en la palabra. Pero a menudo la gente trata la oración como un último recurso, cuando en realidad debería ser el fundamento de nuestras vidas. Cuando cultivamos una rutina de oración, la paz se vuelve natural porque constantemente entregamos nuestras preocupaciones a Dios. Isaías 26:3 nos da esta seguridad. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti confía. Cuanto más nos acercamos a Dios, más paz se vuelve parte de quienes somos. Para ayudarle a construir ese estilo de vida, aquí tiene un ejercicio práctico. Desafío de protección mental. 1. Revisa lo que consumes diariamente. Durante un día, observa el contenido que miras, los tipos de música que escuchas, las conversaciones en las que participas. Pregúntate, ¿esto fortalece mi paz o me aleja de ella? 2. Identifique lo que necesita ser ajustado. Si algo te genera ansiedad, miedo o duda, considera reducir o eliminar ese consumo. 3. Reemplázalo con algo que fortalezca tu fe. Elige un sermón, una alabanza, un tiempo para la lectura bíblica. Alimenta tu mente con aquello que fortalece tu comunión con Dios. 4. Comprométete a practicar este filtro durante al menos una semana. Observa cómo reacciona tu mente cuando eliges conscientemente proteger tu paz. Cuando conviertas estas prácticas en un hábito, descubrirás que ya no necesitarás luchar constantemente contra la ansiedad, porque ahora tu mente está entrenada para permanecer en la paz de Dios. Y este cambio no solo transforma tus pensamientos, sino que también impacta cada área de tu vida. Y ahora que ha llegado hasta aquí, queda un último paso esencial para garantizar que esta transformación sea permanente. Ahora que conoces las herramientas espirituales para superar la angustia, la decisión está en tus manos. Dios ya ha puesto a tu disposición todo lo que necesitas para vivir una vida de paz, confianza y seguridad en Él. Pero esta transformación solo ocurre cuando eliges actuar. Muchas personas escuchan la palabra, sienten esperanza por un momento, pero luego vuelven a caer en viejos hábitos, dejando que la ansiedad y el miedo tomen el control nuevamente. Pero no es necesario repetir este ciclo. El cambio comienza hoy, con la firme opción de aplicar la palabra diariamente y caminar en una nueva realidad espiritual. Santiago 1:22 nos da un principio esencial. Sed hacedores de la palabra y no solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esto significa que no basta con saber la verdad, hay que vivirla.
La verdadera transformación ocurre cuando tomamos la decisión real de no aceptar más las mentiras que nos aprisionan. Si has llegado hasta aquí, significa que Dios ya ha comenzado algo en tu vida. Pero para que este cambio sea permanente, es necesario comprometerse, no solo en pensamiento, sino en acción. Desafío final. Si estás decidido a no aceptar más la esclavitud de la angustia, declara esto en los comentarios: escojo vivir la paz de Dios. Este es un compromiso público, una declaración de fe de que tu vida ya no estará dominada por la ansiedad, sino por la paz que viene del Señor. Además, queremos saber desde dónde estás mirando. Deja en los comentarios el nombre de tu ciudad y país para que podamos ver hasta dónde llega este mensaje. Y si este video tocó tu corazón, no guardes esta palabra solo para ti. Compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Hay muchas personas a tu alrededor que también buscan la paz, y tú puedes ser el instrumento que Dios utilice para alcanzarlas. La transformación ha comenzado. Ahora es el momento de vivir esta nueva realidad todos los días. Que Dios los bendiga poderosamente en este viaje.